Pues como solemos hacer, me gusta comenzar el año predicando de la vida y el ministerio de Jesús. Y hace unos años hice como 2 series de mensajes pensando en frases que eran comunes de Jesús. Sabes que todos tenemos nuestras frases comunes. Igual no somos conscientes de lo que son nuestras frases comunes, pero otros sí. Y otros dicen, sí, 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 esa persona siempre dice. Recuerdo una persona que siempre empezaba todas las conversaciones con, mira lo que te digo. Daba igual el tema. Él siempre comenzaba con esa frase, esa coletilla, ¿no? Jesús también tenía pues frases que utilizaba con frecuencia. Y hace pues unos años hablamos de esta frase, no temas, porque es algo que Jesús dice mucho en su enseñanza. También hemos hablado de la frase el reino de los cielos, que es algo que también comentaba mucho en su predicación. Y quería volver a ese pensamiento y volver a una frase, y la frase que he elegido para mirar en las semanas que tenemos por delante es la frase, el que tiene oído para oír, oiga. Es una frase curiosa. ¿Tenéis vosotros oídos para oír? O sea, ¿vuestros oídos captan sonidos? Si no, no me contestes. Obviamente, tenemos oídos que funcionan, ¿no? Gracias a Dios. Ahora, si tienes un oído que funciona, úsalo. Ese es el pensamiento. El que tiene oídos para oír, venga, úsalo. Es una forma de llamar la atención. Por cierto, otra serie de mensajes era sobre el de cierto os digo, que es otra expresión de Jesús que usa con frecuencia. Entonces, quiero ir a ese pensamiento. El que tiene oído para oír, oiga. Y mirar las veces que Jesús utiliza esta frase y lo que nos está realmente animando, llamando la atención para que escuchemos. Bien, entonces el pasaje que vamos a ver hoy realmente aparece en los 3 evangelios. Lo tenemos en Mateo capítulo 13, lo tenemos también en Marcos capítulo 4 y también lo encontramos en Lucas, que es el pasaje que hemos leído juntos hoy. Pero son 16 veces en el Nuevo Testamento que encontramos esta frase, no contando las repeticiones de la misma historia. Bien, entonces vamos a entrar en esa parábola del sembrador, que estoy segurísimo que es una parábola muy conocida. O sea, todos conocemos la parábola del sembrador. Pero quiero volver a meditar en esta parábola en esta mañana y por qué era tan importante escuchar lo que el Señor decía aquí. Realmente lo que estoy haciendo ahora es, estoy saltando al final y diciendo, el que tiene oído para oír, oiga. Y ese pensamiento es lo que llamo la importancia de escuchar. Jesús estaba llamando la atención y diciendo, es muy importante escuchar esto. Ahora, ¿por qué? Bueno, lo que tenemos en la parábola es una semilla que es sembrada. Y lo que está claro es que la semilla sembrada no cambia a lo largo de la parábola. La semilla sembrada es la semilla igual para todos. ¿Qué es esta semilla? Pues encontramos que es la palabra y encontramos que el hecho de sembrar representa o está conectado con el pensamiento de escuchar. Por lo tanto, tenemos una palabra que está sembrada y hay que escuchar esta palabra, pero es la misma palabra para todos. De ahí no nace realmente la importancia de escuchar. La importancia de escuchar nace más bien de lo que viene a continuación, y son las diferentes clases de tierras que tenemos en esta parábola. El Señor cuenta la historia de tal forma que nos lleva por 4 tipos de tierra que son cada uno distinto del otro. Y eso es donde es importante que escuchemos, porque esas tierras
representan la forma en que nosotros reaccionamos frente a la misma palabra que recibimos. Así que vamos a lanzarnos a la historia. La historia empieza con el sembrador que sale para sembrar y empieza a sembrar echando esta semilla al campo y nos dice que parte de la semilla cae y dice junto al camino. Ahora, no sé cómo entendemos esto de junto al camino. A mí me suena un poco como lo que está justo al lado del camino, pero realmente ese no es el pensamiento. El pensamiento es en el mismo camino. Ahora, quizás nosotros que no somos del campo, podríamos decir, pues el que estaba sembrando no tendría que haber dejado caer la semilla junto al camino, ¿no? Tendría que haber estado seguro que la semilla llegaba a la tierra donde tenía que llegar. No obstante, según entiendo, cuando estás sembrando para un campo enorme, tampoco vas a estar ahí poniendo semilla como a lo mejor hacemos en un jardín o cuando estás plantando semillas. El caso es que sembrando así para el campo, cae esa semilla junto al camino. Lucas nos dice que esa semilla que cae junto al camino, pues es hollada. O sea, quizás el propio sembrador, cuando él pisa semillas que acaban de caer allí en el borde del camino. Y si no es él, igual es el que pasa por detrás, que va caminando por el camino y va pisando la semilla. Pero el enfoque no es realmente sencillamente que es hollada la semilla. Es que dice que viene el pájaro y el pájaro viene para comer la semilla. El pájaro está viendo al sembrador sembrando en el campo y dice, el pájaro no frota las manos, pero da igual. Dice, ahora me toca a mí ir a comer. Entonces viene el pájaro y se lleva la semilla. Bien, en la segunda tierra que tenemos, habla de pedregales. El pensamiento de pedregales igual no se ve muy bien allí, ahora que lo pienso. Mirándolo en esta pantalla no se percibe, pero aquí en esa zona del dibujo hay como piedras grandes. El pensamiento es que hay tierra, hay unos centímetros de tierra arriba, pero enseguida pillas la roca y por lo tanto cuando van creciendo las raíces no crecen entre las piedras, como podría ser el caso si las piedras fuesen un poco más pequeñas, sino es que choca con esa piedra y las raíces empiezan a buscar la manera. Es increíble como Dios ha hecho las raíces, ¿no? Las raíces de alguna forma están programadas para ir buscando y cuando puedan siguen para abajo, para conseguir realmente la humedad de la tierra. Y sin embargo aquí no pueden hacerlo. Las raíces se extienden así a lo horizontal y nos dice la historia que luego después sale el sol. Ahora, el sol es bueno, ¿no? El sol es, en un principio es realmente lo que impulsa el crecimiento. Si no tienes el sol, la planta no puede crecer. No obstante, el sol dándole a la planta solo es provechoso para la planta si es que la planta tiene raíces. Y por lo tanto, cuando el sol sale con ese calor abrasador, ¿qué ocurre con la planta? Bueno, yo doy testimonio de esto porque lo he visto en mi casa muchas veces. Yo creo que toda la tierra que hay detrás de nuestra casa, creo que es una gran piedra por debajo, porque eso parece siempre lo que es la historia. La planta empieza a hacer así porque no tiene forma de conseguir la humedad que necesita para poder crecer. Y esa planta también nos dice que se queda sin fruto. Continuando, tenemos la semilla que cae entre espinos. Una vez más, cuidado con cómo entendemos esta historia, porque no es que el sembrador no ha hecho su trabajo para arrancar las
los espinos que están ahí. Más bien el pensamiento es que los espinos, la raíz está ahí abajo. Igual se ha arrancado la parte de arriba. Una vez más, para el que está observando, la tierra parece buena. Y sin embargo, cuando siembra la semilla empieza a crecer, pero enseguida crecen los espinos más y nos dice que ahoga la planta. Y la planta, una vez más, queda en un estado sin fruto. Y finalmente habla de un cuarto terreno, un terreno bueno, en que la semilla cae y crece y produce fruto. El fruto viene a 30%, a 60%, incluso a 100%. Y ese pensamiento lo tenemos desarrollado aquí en cuanto a lo que es la vida que Dios busca, una vida fructífera. Ahora, con esta historia que conocemos, ¿qué está enseñando Jesús? Pues eso es uno de los momentos en que doy gracias a Dios por los discípulos. Hay veces que nos quejamos de los discípulos y efectivamente estamos en una posición muy cómoda para pasar juicio contra estos hombres y a veces las preguntas tontas que hacían o a veces las preguntas que no hacían que tendrían que haber hecho. Pero aquí en este caso me alegro mucho porque vinieron los discípulos y dijeron, explícanos lo de la parábola. Y Jesús les mira diciendo, ¿pero no habéis entendido? Como es tan clara esta parábola que tendríais que ya saber lo que significa. Y sin embargo, dicen, ya, pero mejor si nos lo cuentas. Y así empieza a interpretar esta parábola. Así que vamos a pasar nuestro tiempo en este punto. Vamos a empezar primeramente en esa semilla que está ahí en el camino, pobrecita, pisoteada, y al final que los pájaros vienen para llevarse la semilla. ¿Cuál es el tema aquí? Pues he puesto aquí los que rechazan la palabra. Porque tenemos que recordar que el punto de esta parábola no es contar una historia bonita sobre el campo y cómo funciona el que siembra y el que luego después segará. El propósito es hablar de la reacción ante la palabra de Dios. Y empezamos con los que rechazan la palabra de Dios. Y lo compara con ese momento en que la semilla cae en esa tierra dura, esa tierra donde pisa la gente, y por lo tanto, en esa tierra dura, esa tierra no está preparada para recibir esa semilla. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues hemos hablado del pájaro. Viene el pájaro. ¿Y qué representa el pájaro? Curiosamente, en Mateo le llama el malo. Marcos lo especifica y le llama directamente Satanás. Y cuando llegamos a Lucas, nos dice que es el diablo, el gran enemigo de Dios. Lo que decía antes de los pájaros. Viendo al sembrador que estaba sembrando, los pájaros listos para ir a comer. Satanás también está buscando su oportunidad. Y cuando la palabra está sembrada, cuando él puede, él quiere llegar y hacer ¿qué? Arrebatar la semilla, tomar, robar, quitar esta semilla. ¿Por qué? Como dice Lucas, para que no crean y sean salvos. Satanás no tiene ningún deseo en que un ser humano escuche la palabra, crea la palabra y encuentre salvación en Cristo. ¿Por qué es que a Satanás le molesta que una persona crea y sea salva? Es curioso porque no por tener más personas perdidas con él en el infierno podrá liberarse él del infierno. No hay ninguna indicación de que Satanás tenga alguna esperanza de evitar el destino que Dios le ha puesto. Pero sabiendo que es su destino,
Lo único que podemos entender es que Satanás dice, si voy a sufrir yo ahí en este sitio, yo voy a intentar conseguir que el mayor número de personas también sufran conmigo. Es pura maldad. Es la maldad que dice, Dios ha sembrado la palabra que podría salvar la humanidad. Y Satanás dice, quiero hacer todo lo posible para que la humanidad no escuche este mensaje. Y él tiene 1000 formas de hacer esto. 1000 formas de robar la semilla. Y efectivamente es un experto y lo hace. Quizás todos podemos pensar en personas que han escuchado la palabra y tal como han entrado en un oído, pues ha salido por el otro. Como que no lo han entendido, ni les ha llamado la atención, ni han parado a pensar en lo que se ha dicho. Es como si no lo hubiera escuchado. Es como una semilla que cae junto al camino y viene el pájaro volando para enseguida arrebatar esta semilla. La historia continúa y hablamos de esa semilla que cae en pedregales. Esa semilla donde no hay lugar para que las raíces profundicen. Y entonces cuando salga el sol, la planta no puede sobrevivir. Aquí tenemos los que se apartan. Es curioso esa parte de la parábola, sobre todo me llama la atención porque habla de la fe. Una persona que cree durante un tiempo. Habla del gozo. Todo lo que podríamos decir es una indicación de que una persona ha escuchado esta palabra y realmente le ha tocado el corazón. Hay gozo y hay una disposición de creer, por lo menos hasta cierto punto, en cuanto a la palabra. Pero hay una diferencia muy grande con lo que es el último terreno que estamos comentando aquí. Y todo tiene que ver con estas raíces que no llegan a realmente profundizarse y conectarse con la humedad que va a necesitar para poder sobrevivir. Entonces sale el sol. ¿Qué es lo que representa el sol? Nos dice Mateo y Marcos, hablan de aflicción o tribulación. Es curioso, en nuestra traducción tenemos las dos palabras, aunque es la misma palabra en el original, y persecución a causa de la palabra. Luego después en Lucas añade el pensamiento de la persecución. Y podemos entender fácilmente cómo ocurre eso. Hay personas que abrazan a Dios porque están pasando por un mal momento. Hay personas que acusan a todos a abrazar a Dios sencillamente porque son débiles o porque están pasando por un momento difícil. Pero está claro que hay personas que están pasando por momentos difíciles en la vida y es un momento en que igual se abren a algo que antes no contemplaban. Y hay personas que abrazan a Dios pensando, claro, si yo abrazo a Dios, mi vida va a ser mucho mejor. Va a ser perfecta mi vida. Ahora, antes de continuar, si abrazamos a Dios, ¿es mejor nuestra vida? Es una pregunta complicada, ¿no? En un sentido, sí, muchísimo mejor. El Señor nos llena de propósito, pero en otro sentido, si abrazamos a Dios, ¿significa que no vamos a tener problemas? Para nada en el mundo. Y cualquier persona que intenta decirte ese pensamiento, rechaza y huye porque esta persona está enseñando falsas enseñanzas en contra de la palabra de Dios, tal como escuchamos en esta mañana en el tiempo de la mesa del Señor. Cuidado con personas que están torciendo el mensaje de Dios. Dios nos prometió que vamos a tener aflicción en este mundo. Esto es una realidad que tenemos que saber. Primeramente, porque es un mundo maldecido por el pecado y en este mundo la enfermedad y los desastres y la maldad está por todas partes. Vamos a tener dificultades. Pero no solo eso,
Si el mundo odia a nuestro Señor, ¿qué esperamos nosotros de ellos? Si odian a nuestro Señor, nos van a odiar también a nosotros. No digo todos, pero digo, habrá personas que nos odien sencillamente porque estamos vinculados con Cristo. Y el odio que tienen para Dios y su Hijo se va a también transferir a nosotros y podemos saber que nos vienen dificultades. Recuerdo hace años, un joven conoció al Señor y bueno, se hizo un año de estudios fuera y estuvo con una familia cristiana, conoció el Evangelio, se entregó a Cristo y cuando volvió después de este año, pues alguien le puso en contacto con nosotros como iglesia y bueno, este chico era una bendición enorme para nuestra congregación. Entró con ganas, tenía el deseo de compartir el Evangelio con sus amigos, traían a sus amigos a las reuniones de jóvenes, era una bendición muy grande. Y recuerdo que un día tocó la puerta a nuestra casa y no lo esperaba en ese momento, era un poco de sorpresa, ¿no? Y entonces abro la puerta y viene y me dice, mira David, he venido para devolverte un libro que me prestaste y te tengo que decir que ya no creo en Dios. O sea, un momento de estos que dices, a ver, ¿cómo? No te he escuchado bien porque pensaba que había dicho que ya no crees en Dios. Dice, no, ya no creo en Dios. Dios no existe. Y digo, literalmente, la semana pasada estabas sentado en el culto y hoy vienes para decirme que ya no crees en Dios. Digo, cuéntame lo que ha pasado. Dice, bueno, es un poco larga la historia. No, cuéntame, quiero saber la historia. Dice, bueno, estuve en clase de filosofía en el instituto y mi profesor no cree en Dios y yo estaba diciéndole que sí que creía en Dios y él me dijo, mira, hay algo que Dios te ha prometido, pero que luego después no se ha cumplido. Y dice, yo empecé a pensar y digo, el Señor me prometió victoria, pero desde que yo me convertí, no tengo otra cosa que lucha tras lucha tras lucha. Y el profesor le dijo, si Dios ha prometido algo y no se ha cumplido, entonces o Dios es mentiroso, lo cual significa que ya no es Dios, o Dios no existe. De una forma o de otra, Dios no existe, tal como tú lo conoces. Y el chico dice, me ha convencido, y ya no creo en Dios. Así que, hasta luego. Bueno, cerré la puerta y me quedé pensando, pero ¿cómo es posible? Pues resulta que sus raíces no habían profundizado de tal forma que podía aguantar esa prueba. Él tampoco estaba deseoso de escuchar más en este momento, pero oramos por él y eso no tiene nada que ver con el mensaje, pero siempre quiere saber lo que pasa en las historias, ¿no? A los 6 meses volvió. Dice, Dios sí que existe. Dios ha obrado en mi vida de tal forma que sé que Dios existe. Bueno, qué bonito es que, y eso es una de las cosas que vemos en esta historia, aunque en la parábola esa planta muere, en la vida real tampoco es para decir no hay esperanza para una persona que se aparta de esta manera. Pero en cuanto a esto, nos da una explicación por qué se apartan las personas. Dice, sí, pero tenía gozo. Sí, tenía gozo. Pero recibió la palabra, creía por un tiempo. Sí, pero hay una diferencia muy grande en que él no estaba conectado a lo que realmente es el que hace la diferencia en la vida del creyente. Bien, vamos a continuar. Pasamos a los que se distraen, los despistados. Tenemos aquí en ese tercer caso esa semilla que cae entre espinos, una vez más. Cae en tierra que parece buena tierra, pero en esta tierra ya están pues las plantas, o sea, lo que necesitan estos espinos para crecer
y crecen más rápido y terminan ahogando esta planta para que no pueda producir fruto. El problema tiene que ver con las otras plantas que crecen. Y el Señor explica claramente en esta parte que estas otras plantas, estos espinos que tenemos aquí, son, por ejemplo, los afanes de este siglo. Los 3 evangelios que cuentan esta parábola nos dicen, hablan de estas afanes de ese siglo. Luego después habla de las riquezas engañosas. Qué interesante esa expresión, el engaño de las riquezas. Ese pensamiento de que las riquezas nos pueden realmente dar lo que queremos. Ese pensamiento de que si tuviera más dinero estaría más feliz. Ahora, no sé cómo escuchas estas palabras. Igual, si eres más joven, piensas, pero es así, ¿verdad? Igual, si eres un poco más mayor, sobre todo si has visto momentos en que has tenido más y momentos en que has tenido menos, igual ya empiezas a notar que se puede estar igual de miserable con mucho dinero o con poco dinero. Las riquezas realmente no traen la felicidad que parece que siempre prometen traer. Esto es el engaño de las riquezas. También tenemos en Lucas, habla de los placeres de la vida. Esas cosas que Dios ha creado en este mundo, estos placeres que Dios ha creado, pero no tomarlos como dentro de la voluntad de Dios, sino buscarlos incluso fuera de la voluntad de Dios. Esa también es capaz de ahogar la palabra en la vida del que escucha la palabra. Y finalmente en Marcos, sencillamente dice las codicias de otras cosas. Me encanta eso. La codicia, el deseo de tener, ¿qué? Da igual lo que sea. Es increíble. Puedes ser codicioso de cualquier cosa. Hay personas que morirían por tener algo que tú miras y dices, ¿eso? ¿Por qué querría eso? Y sin embargo hay personas que lo desean. Por eso existe el Wallapop y todo esto, ¿no? Que lo que una persona dice que es basura, otra persona dice es un tesoro. Bueno, ese pensamiento de que todas estas cosas pueden ahogar la palabra, llevar la persona al punto en que esa palabra realmente no puede germinar, no puede dar su fruto en la vida de la persona. Y aquí, una vez más, el resultado es una situación infructuosa donde no hay fruto. Y finalmente, el Señor llega a esta última tierra, la buena tierra. Y aquí tenemos los que producen fruto, los que tienen fruto en su vida. Quizás mejor los que tienen fruto, porque no es que van a sencillamente por su cuenta producir el fruto, sino es que es Dios el que produce fruto en ellos. Aquí tenemos los que efectivamente están arraigados. Esa imagen que tenemos del libro de Colosenses, que estamos arraigados en él. Ese pensamiento que tiene que ver con la imagen que Cristo usó en cuanto a la vid, de estar en la vid, o sea, los pámpanos, estar conectados. Si estamos desconectados de él, nada podemos hacer. De la misma forma que si voy a casa, bueno, de hecho tengo que hacerlo, tengo que ir podando la parra en este año, voy a ir cortando y de lo que yo corto ya se seca, ya está seco, pero se secará aún más y ya es para el fuego. Nunca voy a cortar eso, ponerlo por ahí al lado de la barbacoa y llegar ahí en el mes de, yo qué sé, en el mes de abril y notar verde saliendo de esa, Luis, me has dicho todas las palabras, pero siempre se me... Sarmientos, vale. Pero sí, está conectado a la parra, sí. Es el milagro, todos los años, aquello que parece muerto, de repente aparece algo verde, y eso verde abre y es una hoja, y ahí lo dejas tiempo y, Dios mediante, produce fruto.
ese pensamiento que la diferencia es que ellos oyen y reciben la palabra. La diferencia es que la palabra entra en el corazón de la persona y eso transforma la vida. Qué interesante que en Lucas, habla del que tiene corazón bueno y recto. Por cierto, estas dos palabras son las dos palabras que aparecen para describir esta tierra, que es la tierra buena. En nuestra traducción no se nota esa conexión, pero la conexión está allí. O sea, el corazón bueno y recto, ese es el terreno bueno donde cae la semilla y la semilla puede germinar y crecer. Nos dice que entienden y retienen la palabra. Sabes que tenemos que hacer un poco de esfuerzo de entender. No siempre es fácil entender. Hay que invertir esfuerzo para entender. Y Dios quiere que entendamos su palabra. Es uno de los motivos por los cuales venimos a la iglesia, que queremos entender mejor la palabra. Qué bonito es leer, tener buenos libros, compartir y así llegar a estar seguros que estamos entendiendo la palabra. Pero más importante aún, no solamente es entender, sino es retener la palabra. Porque todos tenemos una mente que es increíble. Tiene una capacidad espectacular, una capacidad de olvidar cualquier cosa. Ahora, hay una bendición en olvidar, ¿eh? Si tuviéramos que andar con todo en nuestra mente, yo creo que no podríamos con toda la información. Hay una bendición muy grande en olvidar aquellas cosas que no tenemos que recordar. Pablo hablaba de esto, dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Él tiene en mente específicamente todo aquello que era para él tan importante, logros en la vida, y dice, me olvido de esto, porque era pecado, era idolatría, y podemos olvidarnos de los pecados que están bajo la sangre de Cristo. ¡Qué bendición! Pero tristemente esa gran bendición es también un peligro muy grande para nosotros, porque conforme escuchamos la palabra, buscamos entender la palabra, somos capaces de olvidarnos de la palabra también. Por eso, hacer un esfuerzo no solamente de entender la palabra, sino también de retener la palabra. Por eso es tan importante el tema de la meditación. No es, cuando hablamos de lectura bíblica, a veces damos la sensación de que, bueno, tengo que leer la Biblia. Bien, leo. Ah, bien, he leído la Biblia. Pues si leer la Biblia solo es un momento así, temo que realmente no hay mucho beneficio para nosotros. Lo que deberíamos estar haciendo es leyendo la Biblia y meditando en la palabra. Es triste, pero a veces llego a las 5 de la tarde y si me preguntas, David, ¿qué leíste esta mañana? Yo recuerdo que leí, pero ya no me acuerdo. Qué importante es retener la palabra, meditar en la palabra, volver y pensar una y otra vez. ¿Vamos a olvidarnos? Sí, pero vamos a hacer todo lo posible para recordar y retener todo lo que podamos. Y el resultado es fruto en abundancia. Nos habla aquí de 30%, 60% e incluso llegando hasta 100%. El pensamiento es, no todos los cristianos vamos a llevar exactamente el mismo fruto. Vuelvo a este pensamiento ahora en un segundo. ¿Pero por qué? Porque hay personas que producen fruto y hay otras personas que producen mucho fruto. Creo que Lucas nos da una pista de lo que está pasando aquí cuando dice que llevan fruto con perseverancia. La pregunta es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a seguir y seguir y seguir? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a intentar entender mejor y retener mejor? ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos a, bueno, es suficiente para hoy? Creo que eso hace una diferencia muy grande, porque cuanto más retenemos la palabra, más fruto habrá en nuestra vida. ¿Por qué?
porque no he nombrado al Espíritu Santo, pero creo que en esta parábola es imposible entenderla sin el Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es efectivamente lo que recibe la planta por sus raíces. Es que es el Espíritu Santo el que produce el crecimiento en nuestra vida. Pero ¿sabéis lo que usa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no obra en un vacío. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Entonces, es por eso es tan importante que estemos entendiendo y reteniendo la palabra para que Dios produzca su fruto en nosotros. Llegamos entonces a esta frase. Jesús levanta la voz y dice, oye, si tenéis oídos, escuchad. Esto es importante. Y pregunto, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante esta parábola para nosotros? Y contesto con otra pregunta. La gran pregunta es cómo estamos escuchando la palabra. O sea, no cómo, o sea, obviamente con el oído, pero cómo escuchas la palabra. Tristemente, hay muchas personas que tienen su vida endurecida de tal forma que la palabra cae sobre el camino y los pájaros están ahí enseguida para aprovechar y quitar esto para que no germine, para que no haya salvación en la vida. Y quizás estás aquí hoy y tienes que reconocer que, bueno, has escuchado muchas veces, pero jamás realmente ha entrado en ti este mensaje. Y si es el caso, hoy, una vez más, la semilla está cayendo, pero hoy no tiene por qué venir el pájaro a llevar esa semilla. Más bien, esa semilla puede germinar y tú puedes entrar a realmente comprender y retener ese mensaje y Dios puede transformar tu vida. Y desde luego, si estás aquí escuchando y sientes ese deseo en ti de conocer al Señor de verdad, de saber que efectivamente tú estás en Cristo, tus pecados están perdonados y tienes vida eterna en Él, no salgas por estas puertas sin hablar y sin arreglar esas cuentas con Dios. Pero veo esta historia también y digo, en un sentido creo que en parte la diferencia entre 30, 60 y 100 tiene mucho que ver con el resto de la parábola. Porque hay personas que efectivamente tienen algo de profundidad, de raíces, pero ya están contentas. Bueno, yo tengo algo de fruto, es suficiente para mí. Y sin embargo, el Señor quiere que produzcamos más fruto. El Señor quiere podarnos de tal manera que sigamos creciendo en nuestra vida. Y eso no siempre es fácil. No es fácil que el Señor nos pode de esta manera. Cuando el Señor empieza a cortar, duele. Y podemos resistir y decir, no, yo no quiero esto, quiero quedarme como estoy, quiero estar cómodo. Y creo que esta parábola nos está llamando a dejar que el Señor rompa más esta tierra para que podamos seguir echando raíces. O quizás hoy escuchando este mensaje tienes que reconocer que hay espinos en tu vida que están ahogando la palabra. Bueno, igual sí hay algo de fruto en tu vida, pero igual Dios quiere producir muchísimo más en tu vida y sin embargo hay afanes, hay engaños, hay codicias que están ahogando la palabra. Y hoy te quiero extender esa invitación a pensar en lo que hay en tu vida y decir, Señor, necesito que limpies, necesito que quites, necesito que abones, necesito que hagas lo que haga falta para que yo pueda tener fruto en mi vida. Una vez más, no es una petición fácil, porque Satanás está presente diciendo,
No, tú estás bien, no pasa nada, quédate como estás, tú estás mejor que otros. No escuches esa voz, porque no es una competición contra otros. La pregunta es, ¿está el Señor obrando en tu vida conforme a su voluntad? Y finalmente, creo que esa parábola es tan importante para nosotros porque nos ayuda a entender que habrá momentos en que otros no muestran la fe que nosotros quisiéramos ver en ellos. Y nos hace daño. Nos hace daño cuando hay una persona que se aparta del camino. Nos hace daño cuando una persona se despista por otras cosas y realmente no hay fruto. Nos hace daño cuando hay una persona que está tan endurecida que la semilla cae y ni dura un día. Viene el malo y lo quita. Esa parábola nos dice, eso es normal. Esto ocurre en esta vida. No nos desanimemos. Lo que tenemos que hacer es seguir, número uno, creciendo nosotros mismos y número dos, compartiendo con otros esa semilla preciosa que efectivamente puede transformar la vida de las personas. Que seamos fieles en buscar al Señor y ser usados por el Señor. Padre Santo, doy gracias por tu palabra, esa parábola muy conocida, pero tan importante. Y Señor, nosotros que tenemos oídos hoy que nos has dado para poder oír, queremos oír. Queremos primeramente que tú seas glorificado en nuestras vidas. Padre, produce más fruto en nosotros. Queremos que tú seas glorificado en nosotros. Padre, tú conoces los corazones, sabes la necesidad de cada uno. Ayúdanos a tomar en serio lo que hemos escuchado hoy y dejar que tu Espíritu Santo produzca en nosotros conforme a tu propósito. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.